edificados sobre la verdad. Hemos estado enseñando las últimas semanas, siendo edificados sobre la verdad de la palabra de Dios. Hemos profundizado teológicamente, hemos ido un poco más allá, hemos estado impartiendo principios doctrinales que es importante que ustedes los conozcan y los tengan presentes y claros en su vida. Obviamente en el corto tiempo que tenemos no vamos muy adentro, pero le damos una idea general con principios bíblicos fundamentados en la palabra para que usted tenga un conocimiento. Si usted no ha podido escribir las últimas semanas, yo le animo a que lo haga. Es un hábito saludable para todos aquellos que asisten a la iglesia del Señor y que escuchan un sermón. Que usted escriba y vaya después y compare en su casa, revise con la palabra que lo que se le está predicando es la palabra del Señor. Porque en muchos lugares se predica cualquier cosa y aquí hemos decidido predicar la palabra del Señor. Pero usted, es su responsabilidad individual como cristianos tener certeza que el lugar donde está es el lugar correcto. Así que queda del lado suyo la pelota, como dicen por ahí. Usted tiene que ser responsable por su vida espiritual. Hoy vamos a hablar del pecado y de la salvación. Pecado y salvación son dos temas muy importantes para entender y comprender de dónde surgen estas cosas y cuál es el impacto en nuestra vida o el beneficio en nuestra vida. Pecado y salvación. Hoy vamos a hablar de estas dos cosas. Tenemos un texto principal, un texto sobre el cual vamos a estar en la base de esta enseñanza, y está en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 al 19. Vamos a leer bastante. Ahora yo quiero que usted ponga toda la atención del mundo, por favor, para que escuche palabra por palabra. Voy a tratar de leer lo mejor posible, con puntuación, para que usted pueda escuchar con detenimiento lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma. Y ese mismo mensaje para nosotros hoy también. Comienza así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Vamos a parar segundos ahí. Por medio de un solo hombre, póngale nombre a ese es Adán. El pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y por medio del pecado, por medio de la desobediencia del primer hombre en la faz de la tierra, esa herencia fue dada a toda la humanidad. Por medio del pecado entró la muerte física, pero también la muerte espiritual. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Así que todos aquí cargamos y tenemos en nuestra vida una herencia que nos fue dada desde el principio, y ese es el pecado en la vida nuestra. Vamos a seguir. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva, cambia esa palabra por regalo, que lleva a la justificación, tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como
un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Bendito sea Dios por su palabra. Este pasaje es hermoso y prácticamente resume toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios. Hoy en día nos preguntamos por qué el mundo está como está, por tan convulsionado, por qué suceden tantas tragedias, por qué tanto dolor, por qué tanta maldad, por qué persecución, por qué asesinatos, por qué violaciones, por qué tanta injusticia en el mundo, confusión y caos. Esa es una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se origina todo esto en el ser humano, en este mundo? Esta pregunta no es solamente una pregunta filosófica, sino que también es una pregunta profundamente teológica. Tiene que ver más allá de la naturaleza humana. Es algo más que eso, es algo espiritual también. Toda relación rota tiene una raíz, todo problema tiene una raíz, toda injusticia tiene un origen, toda lucha interna tiene un punto de partida, y la Biblia lo resume de una manera, en una palabra, y eso se llama pecado. Todo lo que ocasiona problemas y irrumpe en la vida del ser humano de una manera violenta y causa dolor, tiene un origen, y ese origen es el pecado. El pecado que se originó desde el principio y que nos sigue acompañando y nos sigue dejando secuelas hasta este tiempo. No es una situación regular, no se trata solamente de malas acciones en la vida del hombre, se trata de una condición en el hombre. Usted y yo estamos en esa condición. Esa condición trae separación, esa condición crea una distorsión del diseño original de Dios desde el principio. El pecado afectó todo de tal manera que lo cambió todo, y si no se controla seguirá afectando todo, y no para bien de nuestra vida, no para bien del ser humano, sino para mal del ser humano, porque el pecado es destrucción. Hoy no vengo de una manera con un mensaje de negatividad o negativo para su vida, sino con un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque aunque todo el panorama luce mal, aunque toda la situación se ve trágica, hay esperanza todavía. Hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús, quien corrige, quien arregla todo el error cometido desde el principio, aquel que repara todo aquello que el hombre destruyó desde el principio. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Hoy, como estamos hablando y partiendo y predicando o enseñando teológicamente, hay dos, escúcheme bien, dos ramas de la teología de la cual vamos a ver hoy. Y la primera, no se preocupe si aprende el nombre o no, pero tengo que explicarle cuál es la rama de la teología que enseña acerca de estas dos palabras, pecado y salvación. La amartiología es la rama de la doctrina que estudia el pecado, y la soteriología es la doctrina que estudia la salvación. ¿Ok? No se preocupe, si no entiende las palabras. Recuerde, esto no es un estudio bíblico profundo, es una enseñanza para que usted tenga un concepto, una idea de lo que estamos hablando solamente. Hoy vamos a hablar lo que la Escritura enseña acerca del pecado y acerca de la salvación gloriosa que tenemos a través de Jesucristo. Usted hoy, la idea, y esa es mi oración, y fue mi oración hoy en la madrugada, que usted y yo no nos vayamos solamente con información y conocimiento hoy, sino que nos vayamos con claridad de cómo el pecado realmente afecta la vida nuestra, cómo nos afectó anteriormente y cómo nos puede seguir afectando en este tiempo. Usted y yo vamos a entender cuál es el verdadero problema detrás del problema que usted y yo enfrentamos cada día. Pero también vamos a hablar de la solución, de la única solución que existe para que podamos vencer toda esta situación de negatividad como es el pecado.
¿Estamos aquí? Yo creo que lo puedo lograr. Vamos a ir para allá. Número uno, el pecado no empezó contigo, sino que vive en ti. Esa es la primera realidad que tenemos que ver. El pecado no comenzó con nuestra vida, sino que el pecado está en nuestra vida, vive en nosotros. Somos seres, escúcheme bien, que hemos pecado. Pero como siempre digo, esto es América, levante la mano el que nunca ha pecado aquí. Javi. Ok, te estás estirando. Okay. Me estaba asustando. El pecado no empezó con nosotros, el pecado vive en nosotros. El mismo pasaje que leímos en Romanos 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Todos pecaron. Este versículo no solamente explica la historia, explica la verdadera humanidad nuestra. El pecado de Adán fue más que solamente un fracaso en él como persona. El pecado, el error de Adán fue más que algo personal en él. Es algo que creó un efecto generacional de pecado, de dolor en toda la humanidad. Vino el pecado por este hombre, y este hombre, a causa de su desobediencia, infectó nuestra vida, a todos aquellos que venimos de él, como ser él el primer hombre. Usted y yo nacimos, o estamos, o fuimos creados, y hemos en este tiempo sido puestos en este tiempo, pero hemos nacido en un sistema que está totalmente dañado, está roto. La muerte de la cual habla la Escritura no es no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, porque a la causa de la desobediencia de Abraham se creó una separación entre el creador y lo creado. Adán caminaba en un lugar y hablaba con Dios y convivía con Dios, pero eso se rompió a causa de la desobediencia. Usted y yo, miren en pantalla, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestras acciones, malas decisiones, la contraria que le llevamos a Dios, es a causa de la naturaleza nuestra. David entendió claramente esto, él lo entendió claramente, y en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5 dice: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. El plan de Dios no es que usted y yo cayéramos en este círculo de maldad, como es el pecado. Pero una mala decisión en el principio heredó todo esto hacia nosotros. De tal manera que todo ser viviente, una vez que nace del vientre de la madre, también es una persona que ha nacido en un sistema contaminado por el pecado. No se trata de lo que hacemos, se trata de que estamos separados de Dios. Usted y yo, escúcheme bien, a causa del pecado, que no es solamente un mal comportamiento, es que no solamente es el mal comportamiento la causa del pecado, sino que ahora estamos separados completamente de Dios, completamente separados de nuestro Creador. Y en esta mañana, escúcheme bien, vea lo que va a aparecer en pantalla. Si no entendemos cuán profundo y grave es el pecado en nuestra vida, nunca entenderemos cuán grande y poderosa es la gracia de Dios. Si usted sale afuera o lo ha escuchado, hay mucha gente que dice que es muy buena persona. ¿Lo ha escuchado alguna vez? No, yo no necesito de eso, yo soy buena gente, yo soy buena persona. Y eso es una mentira que la gente cree.
pero lo cree desde la ignorancia. ¿Por qué? Porque no entiende, no ha venido a la luz donde todo se revela y nos muestra de dónde venimos nosotros y lo que portamos. Y a causa de su ignorancia, a causa de su desconocimiento, el enemigo tiene cautiva su mente y piensa que lo que hace está bien. Pero en realidad todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Jesús dijo, no se atrevió, Él afirmó y dijo, no hay ni uno solo bueno sobre la faz de la tierra. Por eso es importante que esta mañana usted y yo nos vayamos claro. Usted y yo no, en nosotros no nació el pecado, ya el pecado está en nosotros. Y eso que conlleva esa carga en nuestra vida nos trae dolor. Y esto, escúcheme bien, es importante saberlo, la profundidad y la raíz de todo eso, para entender que a causa del pecado usted y yo estábamos en grave peligro, y los que no tienen a Jesús están en grave peligro. Si entendemos a profundidad esto, vamos a poder entender cuán grande y poderosa es la gracia salvífica de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Vivimos en un mundo que todo lo justifica y no quiere llamar a lo malo, no lo quiere llamar pecado. Y muchos se justifican que sus acciones malas o sus acciones pecaminosas son a causa de un trauma de su vida, a causa de quizá de una mala crianza en su vida, o a causa de que la sociedad lo lleva y lo empuja a tener este tipo de acciones, pero en realidad solamente son justificaciones. Porque estas cosas, escúcheme bien, las hemos vivido circunstancias, hemos vivido experiencias malas. La sociedad de alguna manera nos influencia de tal manera que actuamos de una manera contraria a la voluntad de Dios. Pero estas cosas no nos definen y estas cosas no pueden moldearnos, y significa que estas cosas tampoco nos excusan delante de Dios. Todos aquí estamos culpables delante de Dios. Ay, pastor, yo vine a que usted me animara hoy. Le voy a animar con la palabra, pero tengo que decirle dónde está el problema, para entonces animarle en esta mañana. El pecado no es solamente una lucha diaria en nuestra vida, es una condición espiritual que requiere un salvador, que requiere a alguien más poderoso que esa fuerza negativa en nuestra vida. Porque el pecado, escúcheme bien, el pecado afecta nuestros pensamientos, corrompe nuestros deseos, destruye nuestras relaciones, endurece el corazón del hombre y nos separa de la presencia de Dios. El problema, el verdadero problema no está a nuestro alrededor, en realidad el verdadero problema está dentro de nosotros. Si el hombre no reconoce que es pecador, jamás vendrá el arrepentimiento. Si usted está aquí en esta mañana, escúcheme bien, y usted cantó hoy en esta mañana adorando a Dios, si usted y yo hoy derramamos una lágrima delante de Dios, pero nunca hemos reconocido que hemos sido pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y nos damos cuenta del peligro en nuestra vida, estamos en un grave problema. Hay que reconocer que hemos pecado y que estamos mal delante de Dios, y que necesitamos un Salvador, que necesitamos alguien que nos ayude, porque por nuestro intelecto, por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría o habilidades nunca saldremos de ese lugar. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiso decir en Efesios capítulo 2 versículo 1, en otros tiempos dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Otra traducción dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo éramos muertos vivientes, iglesia. Caminábamos por el mundo creyendo tener vida, pero en realidad estábamos muertos y caminos a una perdición eterna. No estábamos enfermos, no estábamos débiles, estábamos completamente muertos e incapaces de revivir nuestra vida espiritual. Lo que usted y yo necesitábamos no era ayuda, lo que usted y yo necesitábamos era resurrección. Ese mismo poder de resurrección que operó en Cristo Jesús cuando lo levantó de entre los muertos, es el mismo poder que usted y yo necesitábamos. Y gloria a Él que un día se manifestó en nuestra vida.
Cuando usted y yo nos damos cuenta del pecado, de que el pecado, perdón, es nuestra naturaleza, está en nosotros, y reconocemos esa verdad, entonces viene el proceso en el cual nos humillamos y recordamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y podemos ver el dolor en otros, pero también profundiza nuestra gratitud hacia Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo, iglesia, escúcheme bien, esto es importante. Si usted y yo no estuviéramos aquí adorando en este tiempo al Señor, si no estuviéramos adorando al Señor, escuchando su palabra, probablemente usted y yo no existiéramos ya en esta tierra. Y hablo por mí. Y puedo decir que el camino que llevaba era un camino de mal, era un camino a la perdición. Y probablemente si no hubiera sido por la misericordia de Dios y porque se me alumbró el entendimiento con la luz de la palabra, y pude reconocer mi pecado y pude reconocer mi condición, que no era feliz, aparentaba ser feliz, aparentaba ser un humano que caminaba y tenía algo de felicidad en esta vida, pero en realidad no era así. En el fondo de mi corazón yo había una necesidad tan grande, y yo sabía, y nadie más lo sabía, solo Dios y yo, de que yo estaba vacío, completamente pobre, en ruina totalmente. Un vacío que nada ni nadie podría llenar, ni el dinero. Me casé pensando que lo que me hacía falta en mi vida era una esposa, y amo a mi esposa, pero eso no llenó mi corazón, mi interior. Después de eso dije yo, lo que faltan son los hijos. Los hijos lo llenan todo, los hijos hacen feliz al hombre. Vinieron mis hijos, y sabe que amo a mis hijos, doy la vida por mis hijos, pero ellos no llenaron mi corazón. Pero un día, cuando la luz del evangelio llegó, cuando el mensaje llegó firme, claro, y diciéndome que yo había pecado, que todo lo que yo podía sentir y experimentar en mi vida era causa del pecado, reconocí que yo necesitaba que alguien me liberara de esas cadenas de pecado. Y es ahí donde usted y yo estábamos. Esa es mi historia, no sé cuál es la suya. Pero el pecado te ata, el pecado te sumerge en profundidades oscuras y nos hace sentir, no solamente nos engaña porque pareciera que estamos bien, pero en realidad nos lleva cada vez más profundo, a una profundidad tan grave de la cual es difícil salir, a menos que la mano poderosa de un ser mayor que la oscuridad, mayor que el enemigo, mayor que el pecado nos pueda rescatar. No hay forma. No hay forma. Si usted y yo no estamos conscientes de la gravedad del pecado, pensaremos que solamente necesitamos a Jesús de vez en cuando, que necesitamos venir a la iglesia, que necesitamos cantar, que necesitamos compartir. Pero cuando nos damos cuenta que en realidad estábamos muertos en pecado, comenzamos a adorar en espíritu y en verdad, comenzamos a adorar con integridad, comenzamos a adorar con gratitud a aquel que nos dio una nueva oportunidad, aquel que nos da una nueva oportunidad de vida. La perspectiva cambia, todo cambia. No se trata de venir, no se trata de reunirnos, se trata de entender dónde estábamos y entender la necesidad de un Salvador. ¿Cuántos están aquí todavía? Ese es el pecado. Ahora déjeme hablarle de lo hermoso y de la respuesta de Dios al pecado, que es la salvación y no separación. Dios lo sabe. Dios conoce todo de nuestra vida, hermano. Dios conoce todo el ser humano. Dios no ignora absolutamente nada. Aún nuestros pensamientos Él los conoce muy bien. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, la consecuencia era separación. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no puede cohabitar con el pecado.
Vino la desobediencia, se levantó una muralla de separación llamada pecado entre el Creador y su creación. Y dijo Dios: no puedo cohabitar contigo, así que vas para afuera del Edén, el lugar de su presencia. Ahora está retirado. Ahora el hombre, a causa de su desobediencia, se da cuenta de que cometió un error. Ahora se esconde, ahora corre y ahora busca cubrirse, porque se da cuenta y reconoce en su cuerpo, reconoce el error que cometió. Dios, escúcheme bien, Dios comienza a preguntar en aquel huerto: ¿dónde están? No porque no sabía dónde estaban. Lo que Dios quiso decir con esas palabras: te fuiste tan lejos que ahora no te veo cerca de mí. Ahora no te puedo sentir cerca de mí, porque el pecado había creado esa barrera de separación entre la santidad de Dios, hacia la santidad de Dios. Pero en su amor y misericordia, Dios no los castiga. Hubo una consecuencia del pecado, pero Dios no los destruye, sino que con amor los cubre ahora, cubre sus vergüenzas ahora, igual como cubre nuestras vergüenzas, nuestros pecados, con la sangre de su Hijo Jesús. La salvación, escúcheme bien, ve en pantalla, no tiene que ver con que el hombre se acerca a Dios, sino con que Dios se acerca al hombre. Usted y yo nunca en realidad buscábamos de Dios. Él vino a buscarnos a nosotros. Usted y yo nunca queríamos de Dios. El hombre allá afuera no quiere de Dios. ¿Por qué? Porque al venir a Dios se expone a la luz, y al exponerse a la luz sus errores son expuestos. Y eso fue lo que pasó con usted y conmigo. Él vino, la luz vino a buscarnos. Corríamos lejos de Dios, pero Él corrió más rápido que nosotros y nos alcanzó. Y bendita sea la gracia de Dios en nuestra vida, que un día nos buscó. Porque usted y yo no somos buenos, pero Él en su misericordia dijo, así como lo hizo con Adán, no lo desechó, sino que con amor lo cubrió. Dios pudo haber deshecho a Adán, así como lo creó del polvo de la tierra, lo pudo haber deshecho, pero no lo hizo. Pudo haber comenzado un nuevo hombre, pero no lo hizo. Decidió redimir, decidió restaurar aquel que había quebrantado esa relación y que había caído en una profundidad de oscuridad. Muchos dicen, no, es que Dios nos tiene olvidado. No, Dios no nos tiene olvidado. Nosotros nos olvidamos de Dios. El hombre, el ser humano se olvida de Dios. Dios siempre quiere atraernos. Si usted lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la figura de Cristo en toda la Escritura para llevarnos de regreso al Padre. Génesis 3:15, encontramos la primera profecía de redención, donde Dios le dice que la simiente de la mujer, esta figura de Cristo, aplastaría a la serpiente, la cabeza de la serpiente. Éxodo 12, la sangre del cordero que cubría el marco de las puertas del pueblo de Israel, es una figura de Cristo. Es la muerte del primogénito, salvó la muerte del primogénito de Israel. No es porque la familia o el pueblo era bueno, sino que la gracia de Dios, la misericordia de Dios los cubría. Isaías capítulo 53 versículo 6, 5 al 6 dice, habla acerca del papel de Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue herido por nuestras transgresiones, por su herida fuimos nosotros sanados. Él cargó toda nuestra culpa en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí. En Juan capítulo 3 versículo 16 al 17 habla, y el versículo usted y yo lo conocemos incluso de memoria, donde habla que de tal manera, por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Romanos capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pablo dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quien merecía estar en la cruz era usted y era yo. Quien merecía haber sido burlado, abofeteado, lastimado, éramos usted y yo, porque los pecadores somos nosotros. Pero lo hizo por usted y por mí, por amor, por su inmenso amor. El apóstol Pablo a los Corintios le escribe en capítulo 5 versículo 21: el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Él se hizo pecado a causa de nosotros. Quiero ir terminando aquí con lo siguiente. El enemigo es tan astuto que aún siendo hijos de Dios, convertidos a Cristo, va a tratar de distorsionar, seguir distorsionando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando muchas veces vienen esos pensamientos de que Dios no te ama, que Dios no te perdona, eres tan malo, tan mal, hiciste tan malas cosas que no hay perdón, no hay forma que Dios te pueda perdonar. Mentira del diablo. Porque eso negaría el poder de la obra de Cristo en la cruz. Si Él lo hizo allá, lo hizo para amar, para perdonarnos y hacernos verdaderamente libres, completamente libres. Yo hoy puedo tener la seguridad, la convicción firme en mi vida, en mi ser interior, que soy completamente libre en Cristo Jesús. Reconozco mi condición, reconozco la lucha que hay, pero tengo que seguir en el camino, tengo que seguir agarrado de aquel que murió por mí en la cruz y me dio esta nueva oportunidad. Lo mismo para su vida y para mi vida. Usted no solamente es perdonado, usted también es libre. Usted no solamente es salvado del infierno, también eres salvado para tener nuevamente una intimidad con el Señor. No solamente fuiste hecho mejor, tú fuiste hecho nuevo, dice la Escritura, en una nueva criatura. No solamente estás cubierto por la sangre, eres revestido de la justicia de Jesús. No solamente estamos escapando o hemos escapado de un juicio eterno, ahora usted y yo estamos entrando en una relación con Dios. Hemos vuelto al Padre. Por eso usted y yo podemos tener confianza y acercarnos a Él, dice la Escritura, confiadamente. Usted y yo ya no estamos huérfanos, usted y yo ya no estamos solos. Usted y yo estamos bajo cobertura del Padre eterno, de aquel que nos amó. Miren en pantalla, el evangelio no se trata de hacer buenas a las personas, se trata de resucitar a los muertos. Y bendito sea el Señor que nos resucitó y nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Iglesia, ten en cuenta lo siguiente: hemos sido salvados realmente. Hemos sido rescatados de lo más horrible que puede existir. Levante su cabeza, camine como lo que usted es, un hijo y una hija de Dios. Usted no es cualquier cosa. Nunca se sienta menos que nadie. Nunca se compare con nadie. Usted tiene su propia identidad en Cristo Jesús. Hay un propósito personal para usted. Hay algo que Dios ha determinado hacer en este tiempo con usted y a través de usted. Así que hoy regrese, abrace la gracia de Dios. Usted fue creado para la comunión con el Padre. Fue redimido para la relación con Jesús. Y fuiste salvado. Fuiste salvado para glorificar su nombre. En esta mañana, yo no sé si hay personas aquí que acuden comúnmente a la iglesia.
Usted lo sabe. Y a la luz de esta palabra, a la luz de este mensaje, que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de su pecado, este es un buen tiempo. Este es el momento. Si hay alguien aquí que se ha sentido quizá lejos de Dios, este es el tiempo para regresar. Quiero pedirle que todo el mundo aquí cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Pero si hay alguien aquí de esto que acabo de mencionar, se puede poner de pie. Nadie va a verle. Nadie va a estar juzgando su vida. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, nunca se ha arrepentido de todos sus pecados, póngase de pie en esta mañana. Si usted siente que ha estado lejos de Dios, póngase en pie en esta mañana. Si se siente atacado por el enemigo, levántese en esta mañana y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, mira a tu hija, Señor. Mira su corazón en esta mañana. Mira cuánto dolor y cuánta necesidad. Pero tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Y tú eres justo. Gracias por traer restauración en esta hora. Gracias por traer salvación. Y gracias por tu misericordia hacia ella. Bendito sea tu nombre, mi Señor.